Esta es mi historia. Mi nombre es Paulina Pavés Rojo, diseñadora de vestuario, hija de Alejandra Rojo Sepúlveda y Héctor Pavés Mackenzie. Tengo 3 hermanos, Héctor, Marcelo y Alejandro. Nací en Santiago y casi toda mi vida he vivido en la comuna de Peñalolén, en la población La Hormida. Lo más importante es que soy la mamá del Mico. Mi mamá es hija de la señora Ana, mujer de esfuerzo y trabajadora, lamentablemente maltratadora. Su papá, el abuelo Enrique, periodista deportivo en los tiempos que el periodismo no se estudiaba, dueño de 1000 historias y de cartas escritas a Julio Martínez. Está la señora Elena Mackenzie, muy orgullosa de su procedencia, mamá de mi papá, discriminadora hasta con sus hijos. Está el abuelo Manuel, profesor, escritor y actor. Dicen que trabajó en el humoresque y en el picaresque, que se rodeaba de las mejores vedetas argentinas, pero que caía rendido a la inteligencia de una mujer y que pasaba inmediatamente el olvido a cualquier cuerpo escultural. Cuando mis papás se conocieron, mi papá iba a la casa de mi mamá a conocer a mi tía. Las cosas no salieron como ellos pensaban y mi papá quedó absolutamente enamorado de mi mamá. Mi mamá siempre muy tímida. Mi papá, el rey de los malones, ojitos azules. Dicen que cuando se conocieron, nunca más se separaron, lo que los lleva a estar juntos más de 58 años. Y así yo soy parte de la historia de amor más larga que he conocido en mi vida. De los 4 hijos que tuvieron mis papás, yo soy la menor y la única mujer. Dicen que mis papás siempre quisieron tener una niñita y que llegaron hasta el 4.º hijo buscándome. Que cuando yo nací, mi papá llegó con mis hermanos al hospital a preguntar qué es lo que yo era, si era mujer o era hombre, y que se devolvieron 3 veces para asegurarse que yo era mujer. Siempre me gustó la ropa. Lamentablemente mi familia no tenía muchos recursos y la posibilidad de comprar ropa nueva era prácticamente imposible. Mis hermanos heredaban la ropa entre ellos y mi mamá, una experta seleccionadora de las mejores prendas de la ropa americana. Mis papás, dedicados a las costuras, donde mi mamá sacaba los retazos para hacer mis vestidos, frente a la mirada envidiosa de mis hermanos. Dicen que cuando yo salía a jugar, me ponía varios vestidos uno sobre el otro, y que cuando me pillaban en la escondida o daba una vuelta a la manzana, yo parecía con un vestido distinto. Mi mamá ya estaba aburrida, y le tenía dicho a mis hermanos que revisaran a ver si yo tenía mucha ropa puesta. Ya estaba aburrida de lavar mi ropa. Cuando era chica, lo único que quería era ser bailarina. Soñaba con bailar y bailaba por todos los rincones. En ese tiempo, todavía no sabía que podía dedicarme al vestuario. Para mí, el vestuario era una necesidad. Lo codiciaba y lo deseaba, pero no sabía que me podía dedicar a él. Llegué al municipal a hacer unas pruebas, donde descubrí que mi cuerpo no era tan perfecto y que no me podía dedicar al ballet como tanto lo soñaba. Tenía 12 años y mi vida se había terminado. No sabía qué hacer. Apenas salí de 8º, decidí matricularme en un liceo técnico, donde aprendí a manejar la maquinaria del vestuario, la planimetría y a confeccionarlo. Mi mamá nunca estuvo de acuerdo, ya que consideraba que el trabajo de una costurera era muy duro. Ella no sabía que en el futuro esto se llamaría diseño de vestuario. Cuando salí del liceo, tuve que hacer mi práctica profesional como técnico en confección. Tuve que ir a una empresa donde sufrí mucho acoso y fue un año muy terrible para mí. Después di la prueba de actitud, algo muy importante para mi familia desde que mi hermano mayor entró a la universidad. De ahí me fui a Playa Ancha, donde estudié arte. En ese año pasaron cosas muy intensas. Yo conocí muchas cosas, colores y gentes muy diversas. Entre ellos, lo que yo pensaba que era el amor. Lamentablemente, estaba muy equivocada. En ese año tan intenso, quedé embarazada. Yo no tenía planificación de ser madre. Nunca lo pensé. Siempre fui hija y regalona. Yo no sabía de tener hijos, ni siquiera me lo imaginaba. Pero ahí estaba, y era imposible retroceder. Cuando quedé embarazada, me vine a Santiago, a la casa de mis papás. Mis papás, que son conservadores, me presionaron a que me casara. En ese año de matrimonio, yo conocí el maltrato,
algo que en mi vida jamás había pasado. A fin de ese año, mi papá me dijo que yo tenía que terminar una carrera y que de eso dependía el futuro de mi hijo y el mío. Cuando ya casi llevaba la mitad de mi carrera, recibimos una mala noticia. Mariano, mi hijo, tenía que ser operado a corazón abierto. Fue un momento difícil en que yo tenía que ir a estudiar y al hospital. Afortunadamente, el Duoc quedaba al lado del hospital Calvo Maquena y así podía salir de clases, ir a verlo y después volver a clase. Cuando terminé mi carrera, hice la práctica con un profesor. Era un destacado diseñador nacional y sus clientas eran las más pitucas arquitectas de Santiago. Trabajé 3 años con él y de forma paralela fui desarrollando mi carrera de diseñadora independiente. Así, fui invitada a una tienda independiente que se llamaba GAM, Grupo Antimol. En ese tiempo no existía el GAM de la Alameda. Después de eso, fui invitada a una tienda independiente que se llamaba Hall Central, que en ese tiempo fue la tienda más importante de diseño independiente y estaba ubicada en Las Tarrias. Paralelamente, tuve un taller con un grupo de diseñadores, los que se transformaron en mi familia. En ese momento, fui invitada a exponer en el Museo de la Moda. Cuando fui seleccionada para exponer en el Museo de la Moda, era algo muy importante para mí, ya que consideraba que no cualquiera tendría la posibilidad de exponer en un museo. Era la primera exposición del museo, inspirado en Diana de Gales. Yo nunca me había fijado en eso, no me interesaba la realeza, pero como era la posibilidad de exponer, me interesó inmediatamente. Tuve la fortuna de que mi diseño fue elegido para tener el mejor lugar, el lugar que cuando la gente entrara a la sala era el primer vestido que se veía. Fue muy importante para mí y mis papás se sentían muy orgullosos. No se podía olvidar que era un museo. Cuando terminé lo del Museo de la Moda, trabajé 1 año en teatro. También mantuve 3 percheros en distintas tiendas independientes de Santiago, hasta que me llamaron del Duoc, el lugar donde yo había estudiado. Iba a ser colega de mis profesores. Ahí conocí a mucha gente, distintos profesionales, y aprendí a ser profesor. Yo pensaba que se me podía dar, ya que mi abuelo era profesor y mis 2 hermanos mayores lo son. Conociendo a tanta gente haciendo clases, con el tiempo me fui dando cuenta que mi hijo tenía muchas de las características que tenían mis alumnos. Mi hijo, desde antes de hablar, solo pensaba en dibujar y lo único que quería era ver dibujos animados. Solo quería dibujar y expresar todo lo que pasaba por su mente, igual que mis alumnos. Lo único que quería era crear. Su talento era el dibujo. Yo me fui dando cuenta que tenía sensibilidades distintas, que veía otras cosas, que no quería jugar a la pelota, que quería conversar con las niñas, conversar con otro tipo de gente, el que decía que las gorditas eran hermosas. Un día yo encontré a mi hijo muy afligido y le pregunté que cuál era su tremendo problema. Él me miró y me dijo, es que tengo un problema. Y yo le dije, ¿pero cuál es tu problema? Mamá, me dijo, me gustan los niños. Yo le dije que yo no veía ni un problema y que yo sabía muy bien quién era mi hijo y que solo estaba esperando que él decidiera contarme lo que sentía. Con el tiempo, yo me di cuenta de que mi carrera como diseñadora de vestuario iba a ser una ventana muy grande para mi hijo, no solamente al tener contacto con mis alumnos y ver lo que ellos hacían, sino también al tener contacto con mis amigos. Todos pertenecían a la misma comunidad y él era el sobrino, el favorito, el artista, el mico. Soy Paulina y esta fue mi historia.